A santo de la detención del fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en Cuernavaca, hace algunos días, quien fue acusado de obstruir procuración de justicia en la Ciudad de México, vimos saltar al escenario público a prestigiosas señorías, como el señor senador Álvarez y Casa, o el señor obispo de Cuernavaca, Castro Castro, o el señor notario, Morales Lechuga. Todos ellos denunciaron que se había violado el fuero constitucional que supuestamente tenía Carmona Gándara. En un artículo para Rompimiento TV ya he demostrado que esa afirmación es falsa. Sin embargo, paseando por la República de Twitter descubrí que incluso personas progresistas y serias como Eduardo Cortés, @ccortésr, insistían en que el fiscal morelense tenía fuero. Incluso después de que varias personas le mostraron el texto del artículo 136 constitucional morelense, donde clarito dice que el fiscal general no tiene fuero en delitos locales. Así las cosas, hoy quiero dedicar esta videocápsula a un par de lecciones, o tal vez unas 3, tal vez 5, básicas acerca de este tema. Primera lección, hay 2 fueros. Uno para delitos federales y otro para delitos estatales. Para remover el fuero federal, la Cámara de Diputados, que se reúne en el Palacio de San Lázaro, federal, tiene que hacer una declaración de procedencia en contra del funcionario acusado. Eso se llama también juicio de desafuero. Para remover el fuero estatal, la legislatura de cada entidad, las 32, tiene que hacer esa declaración de procedencia. Segunda lección. Los 2 fueros están conectados. Desde 1857 tienen fuero federal los altos funcionarios de la Federación, obvio. Pero también están incluidos ahí los altos funcionarios de cada estado federado. Esta regla es un poco rara, pero servía para proteger a los gobernantes electos en cada entidad en contra de una persecución indebida desde la autoridad federal. De otro modo, sería muy sencillo que el presidente, a través de su procurador general, que dependía de él, acusara penalmente a un gobernador demasiado independiente y lo metiera en prisión. El juicio de desafuero le da la oportunidad a ese gobernador de refutar las malas acusaciones ante otro de los poderes federales, que es la Cámara de Diputados. En los 1970s, diputados y senadores priistas, que eran prácticamente todos, introdujeron un paso extra en ese juicio de desafuero federal para los funcionarios de los estados. Introdujeron la idea de que, en ese caso, la declaración de procedencia que decide la Cámara de Diputados federal se tiene que enviar al Congreso del Estado para que allí los diputados locales hagan lo que corresponda. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Nadie lo sabe. En la mayoría de las entidades ni siquiera han legislado el asunto. ¿Por qué introdujeron esa regla? Porque los gobernadores priistas estaban cansados de que la presidencia imperial, que eso fue lo que gobernó este país entre 1952 y 1982, los tuviese apergollados, agarrados del cuello. Como los gobernadores eran reyes chiquitos en sus estados, pues tenían el control de su Congreso y podían detener una acusación federal. Por supuesto, el presidente imperial tenía muchos otros modos de deshacerse de gobernadores indisciplinados. Ese es otro cuento que hay que contar en otra ocasión. Entonces, nadie en aquellos días, 1970, le dio importancia a esa reforma. Ahora bien, el precedente tamaulipeco de 2021-2022, usando el texto de esa reforma que te cuento, compañero del auditorio, la Suprema Corte le dio la razón al nefasto y corrupto gobernador García Cabeza de Vaca, un panista con control férreo de su Congreso. Pese a que la Fiscalía General de la República demostró que había elementos para acusarlo de delitos federales, y pese a que la Cámara de Diputados federal lo desaforó, la Corte dijo que la legislatura panista tenía la última palabra. Y como García Cabeza de Vaca tenía el control de ese Congreso, no pudo ser acusado. Y luego, cuando terminó su periodo de gobierno, se huyó a los Estados Unidos. Cuarta lección, el presidente morelense de 2022-2023. Aparte, hay que recordar que una Cámara de Diputados federal tan fragmentada como la que tenemos hoy en día
Es tremendamente difícil para juntar los votos necesarios para desaforar a un alto funcionario, sea federal o sea estadual. Albricia, ciudadanos y ciudadanos, así es como se ve la democracia. Es muy difícil hacer mayorías. Como no había modo de obtener esa mayoría contra el fiscal de Morelos, la Fiscalía Federal, que había pedido el desafuero en San Lázaro, encontró junto con los secretarios de la Cámara una pequeña rendija. Resulta que el artículo 111 de la Constitución Federal, que es el que regula el fuero y el desafuero, no incluye las palabras fiscal general del Estado. Por lo tanto, declararon pues, que no tiene fuero. La legislatura de Morelos interpuso una controversia. Ojo, es una legislatura que está electa 2 veces después de que se nombró a ese fiscal general. Se fueron a la Corte y resulta que la Corte dice, bueno, aunque no diga fiscal general del Estado, sí dice el artículo 111, titular de órgano autónomo. Y como la Fiscalía es autónoma, pues entonces resulta que Carmona sí tenía fuero federal. Otra vez, la Corte benefició a los poderes locales que controlan el Congreso del Estado. Quinta lección. Y cuando nadie tiene control, el sistema de 2 fueros y 2 desafueros fue estable mientras un solo partido o una coalición de partidos de élite, como fue el PRIAN, controlaba todos los congresos, el federal y los estatales. Pero desde 2018 hemos empezado a vivir tiempos extraños, en los que las coaliciones de gobierno y las parlamentarias en cada estado y en la federación son muy complejas y cambiantes. Albricia, ciudadanos y ciudadanas, así es como se ve la democracia. García Cabeza de Vaca, PAN, controlaba gobernatura y Congreso en Tamaulipas. En el año 21 y en el 22 perdió ambas. Pero, pese a eso, los panistas seguían en control de los tribunales y de la Fiscalía. Blanco, en Morelos, que es del PES, controla la gobernatura, pero no ha controlado jamás al Congreso. Y el Congreso controla la Fiscalía. Alfaro, en Jalisco, es del MC, controla la gobernatura y también el Congreso porque se alió con el PAN. Hacia adentro de Jalisco, en ese sentido, todo es coser y cantar, en la derecha. García Sandoval, del MC, en Nuevo León, ¿controla el Congreso? No, lo controlan sus archienemigos del PAN y el PRI. El gobernador solo tiene la gobernatura. El fiscal es prianista y aparte los diputados amenazaron con destituir al gobernador. Y el fiscal tiene abiertas carpetas de investigación en contra de los secretarios del gabinete. Nada estable. Esto es una vieja maldición china. Ojalá vivas tiempos interesantes. Gracias.